Vietnam. Tierra de arrozales infinitos. Tierra de espiritualidad profunda. Tierra de memoria y futuro. Mientras el resto del mundo duerme, hay un país que despierta. Las manecillas marcan las 5 de la mañana y la vida explota en las calles. Bienvenidos a Vietnam, un país donde el tiempo fluye diferentemente y que ha transformado sus contradicciones en magia. Desde el amanecer, los ancianos practican Tai Chi en los parques urbanos, mientras los mercados nocturnos se disuelven como niebla, dejando espacio a cafeterías al aire libre, donde el aroma del café se funde con los primeros rayos tibios de sol. Y hablando de café, no todos saben que estas tierras guardan un secreto. Vietnam es el segundo productor mundial de café, superado solo por Brasil. Cada gota que cae del tradicional filtro Phin es una fusión de Oriente y Occidente, un relato de colonialismo transformado en tradición. Desde el cielo, el país se revela como un mosaico de verde y oro. Los arrozales se extienden hasta donde alcanza la vista, produciendo la increíble cifra de 45 millones de toneladas de arroz al año. Al norte, desafían la gravedad trepando por las montañas en terrazas vertiginosas. Al sur, en el delta del Mekong, tierra y agua se unen en un abrazo infinito, creando paisajes que parecen pintados por un artista divino. Pero Vietnam es una tierra de dualidad. Mientras el norte experimenta 4 estaciones, el sur tiene solamente 2. Esta división climática ha moldeado no solo el paisaje, sino también la arquitectura, con casas sobre pilotes al sur y robustas viviendas de piedra al norte. En este país, cada palabra puede ser pronunciada en 6 tonos diferentes. Un solo sonido, modificado en la entonación, puede asumir significados completamente diferentes. Es por esto que ma se convierte en madre si se pronuncia en un tono y fantasma si se pronuncia en otro. Cada conversación es una composición musical donde la entonación es fundamental para ser comprendidos. Además, la diversidad cultural pulsa en el corazón de esta nación a través de 54 grupos étnicos distintos. Desde las cumbres neblinosas de las montañas hasta las llanuras costeras bañadas por el sol, cada población custodia celosamente su patrimonio de tradiciones, lenguas y costumbres. Hablando de tradiciones, cada ciudad vietnamita cuenta su historia a través de sus característicos mercados locales. Por ejemplo, Hanoi es famosa por su antiguo mercado de Don Xuan, donde los puestos serpentean entre callejones centenarios
Hoi An encanta con su mercado de pescado al amanecer, mientras Sapa asombra con el mercado de las minorías étnicas, donde las mujeres Hmong venden sus productos artesanales. Durante las primeras horas de la mañana, estos mercados transforman las calles en un caleidoscopio viviente de colores, aromas y voces, y cada puesto cuenta la historia de la ciudad que representa. Otra tradición es que en cada casa vietnamita hay un altar de oración. El incienso se eleva hacia las fotografías de los ancestros, mientras cuencos de fruta fresca y arroz humeante esperan ser ofrecidos. Aquí, 3 generaciones se arrodillan juntas, susurrando oraciones que mantienen vivo el diálogo entre pasado y presente. En esta mezcla de cultura y tradición, la cocina emerge como un encuentro perfecto de 5 sabores. Como un maestro que compone su obra, cada cocinero vietnamita balancea dulce, ácido, salado, amargo y picante, creando platos que son verdaderas obras de arte gustativas. Desde el humeante pho hasta los crujientes banh mi, hasta los delicados goi kwon, cada bocado es un viaje a través de siglos de historia culinaria. Este es Vietnam. No solo un destino, sino un viaje a través del tiempo, los sentidos y el alma. Pasemos entonces a visitar sus lugares más bellos e icónicos. Bahía de Ha Long. En el mar del Tonkin, más de 1.600 islas calcáreas emergen de las aguas. Este laberinto marino, nacido hace 500 millones de años, encierra un mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Las formaciones rocosas se elevan verticalmente desde las profundidades, creando un horizonte irregular que se extiende hasta donde alcanza la vista. Las grutas, escondidas en las entrañas de estas torres de piedra, conservan los secretos de civilizaciones remotas. Estalactitas milenarias penden de los techos como fósiles, mientras los pueblos flotantes de los pescadores aún transmiten tradiciones que resisten al paso de las generaciones. Entre estas aguas color jade, los juncos tradicionales se deslizan silenciosos, transportando visitantes a través de cañones marinos, donde la luz crea juegos de sombras en las paredes verticales. Al amanecer y al atardecer, cuando el sol besa la superficie del agua, la bahía se transforma en un espejo que refleja el cielo. A pocos kilómetros, encontramos la bahía de Lan Ha, que revela un rostro más íntimo de este paraíso acuático. Aquí, lejos de las rutas turísticas, la naturaleza reina sin rival. Los farallones cubiertos de vegetación tropical albergan raros monos langur de pelo dorado, mientras las águilas marinas planean majestuosas sobre las aguas, donde corales y peces tropicales nadan sin perturbaciones.
Dalat. A 1500 metros de altitud, esta ciudad emerge de la niebla. Las arquitecturas coloniales francesas, con sus características fachadas en colores pastel y los techos inclinados, cuentan historias de un pasado imperial, mientras la extravagante Crazy House desafía toda convención arquitectónica con sus formas oníricas. Cascadas ocultas precipitan en valles profundos, donde bosques de pinos centenarios crean un microclima único en el sudeste asiático. Las plantaciones de café arábica trepan por las laderas aterrazadas, regalando al mundo uno de los cafés más apreciados del continente. Los antiguos pagodas budistas, en cambio, con sus techos curvos y las decoraciones doradas, custodian siglos de tradición espiritual, mientras el incienso perfumado y los cantos de los monjes crean una atmósfera de profunda serenidad que impregna toda la ciudad. Por la noche, el mercado nocturno cobra vida a lo largo de las calles del centro, donde la comida callejera vietnamita y la artesanía local atraen a residentes y visitantes en busca de la auténtica esencia vietnamita. Da Nang. Entre las montañas de mármol y el mar de China meridional, la ciudad de Da Nang escribe una historia de contrastes. La noche transforma los puentes de la ciudad en serpientes de luz, con el puente del dragón que escupe fuego real los fines de semana, mientras el puente Han se ilumina de colores que brillan sobre las aguas del río. Las montañas de mármol, que son 5 picos que emergen de la llanura costera, esconden templos excavados en la roca. Es aquí donde monjes budistas rezan en cuevas naturales, donde el incienso sube hacia aberturas que filtran rayos de luz. Durante la guerra, estos túneles servían de refugio y hospital. La península de Son Tra, en cambio, custodia 30 kilómetros cuadrados de selva pluvial primordial. Los langures de pelo rojo existen solo aquí y se mueven entre las ramas, mientras el mar golpea contra los acantilados erosionados. No lejos, las playas de Mai Kea se extienden por 30 kilómetros. Las olas que hoy atraen surfistas de todo el mundo son las mismas que vieron la llegada de los primeros marines americanos en 1965. Delta del Mekong. El río Mekong concluye aquí su viaje de 4.500 kilómetros, dividiéndose en 9 brazos que los locales llaman los 9 dragones. Es un laberinto de agua, donde la tierra y el río se funden, en un ecosistema que nutre a 17 millones de personas. Los mercados flotantes de Cai Rang cobran vida antes del amanecer. Cientos de barcas se reúnen en una danza acuática, intercambiando frutas, verduras e historias.
Cada embarcación lleva un palo con su producto colgado, por ejemplo una piña, un repollo, una calabaza, como si fueran letreros vivientes de un comercio milenario. Los bosques de manglares, en cambio, crean un mundo sumergido, donde las raíces emergen del lodo. Hanoi. En el norte de Vietnam, Hanoi encierra siglos de historia en sus calles. La ciudad vieja se divide en 36 calles, cada una dedicada a un oficio diferente. Aquí, artesanos todavía trabajan la madera, forjan el hierro y crean joyas como lo hacían sus ancestros. En el corazón de esta trama de callejones, un tren pasa 2 veces al día, rozando las casas y los talleres, en una calle tan estrecha que los residentes deben retirar sus taburetes y mercancías expuestas al sonido de la campana. El lago Hoan Kiem domina el centro de la ciudad, con la Torre de la Tortuga en el centro. En el Templo de la Literatura, en cambio, los estudiantes todavía hoy vienen a tocar las cabezas de las tortugas de piedra, esperando un poco de suerte para sus exámenes. Por las calles, los vendedores ambulantes preparan el pho en enormes ollas humeantes, mientras la gente come sentada en pequeños taburetes azules, hablando y riendo. En el barrio francés, viejos edificios coloniales ahora albergan cafés modernos y restaurantes. Por la noche, miles de motocicletas llenan las calles y las luces de los faros iluminan la ciudad mientras la gente regresa a casa. Hanoi nunca se detiene, mezclando lo viejo con lo nuevo en cada esquina de sus calles. Hoi An. En esta antigua ciudad portuaria de Vietnam, los faroles dominan cada esquina y callejón. De día, manos expertas entrelazan bambú y seda colorada, creando esferas y formas que penden de las tiendas. Pero miles de faroles esperan el atardecer, reposando bajo los techos curvos de las casas mercantiles. Cuando el sol desaparece, la ciudad se transforma. Los faroles se encienden, uno tras otro. Rojos, amarillos, azules y verdes iluminan las calles de piedra, reflejándose en las aguas oscuras del río Tubón. Sus destellos rebotan en los muros antiguos, tiñendo de magia también el viejo puente japonés. El mercado nocturno cobra vida bajo este cielo de luces. Los vendedores disponen sus mercancías, mientras el aroma de la comida callejera llena el aire. Pequeñas barcas se deslizan por el río, llevando visitantes que liberan en el agua faroles flotantes, alimentando una tradición que continúa desde hace siglos. Hoi An no es solo una ciudad, es un festival de luz que se repite cada noche.
Hue. La última ciudad imperial de Vietnam despierta entre los muros de la ciudadela. El río de los perfumes divide este mundo en dos: el presente por un lado y un pasado de emperadores y concubinas por el otro, que aún resuena entre los pabellones de púrpura. En el corazón de la ciudadela, 3 emperadores Nguyen gobernaron Vietnam durante 143 años. Los dragones destacan en los techos, mientras los fénix vigilan patios donde una vez solo el emperador podía caminar. Los mausoleos imperiales emergen de la jungla como ciudades en miniatura, y el de Tu Duc ocupa un territorio tan grande como una ciudad moderna. La pagoda de la Dama Celestial, en cambio, se eleva en 7 pisos. Cada nivel representa una reencarnación, mientras el río fluye debajo, como una serpiente que lleva consigo los secretos de una dinastía desaparecida. Islas de Condao. A 185 kilómetros de tierra firme, 16 islas emergen del mar de China Meridional. Condao custodia 2 rostros, con el paraíso y el infierno que se entrelazan. Aquí se alzaba la más temida prisión de Indochina, construida por los colonizadores franceses en 1862 y utilizada posteriormente también por las fuerzas americanas y survietnamitas. Sus celdas han albergado a más de 20.000 prisioneros, muchos de ellos activistas por la independencia y disidentes políticos. En las celdas, los grafitis dejados por los detenidos cuentan historias de sufrimiento y resistencia. Las jaulas tigre eran diminutas celdas de aislamiento, donde los prisioneros eran obligados a vivir en condiciones inhumanas y permanecen como testimonio de la brutalidad del régimen carcelario. El aspecto naturalístico de la isla, en cambio, ve a las tortugas marinas depositar sus huevos en las playas, donde una vez los prisioneros soñaban con la libertad. La selva pluvial cubre el 85% del archipiélago. Los dugongos, últimos ejemplares de Vietnam, pastan bajo el agua, mientras macacos de cola larga saltan entre las ramas de árboles centenarios. Isla de Phu Quoc. En la costa camboyana, Phu Quoc emerge del Golfo de Tailandia. El Parque Nacional ocupa más de la mitad de la isla y los bosques primordiales esconden 1.164 especies de plantas y arroyos que brotan de las rocas. Un teleférico sobrevuela el mar por casi 8 kilómetros, conectando la isla principal con 3 islas menores. Las cabinas de cristal ofrecen una vista espectacular del archipiélago, flotando a 100 metros sobre las aguas turquesas. En el corazón de la ciudad principal,
Duongdong, el templo Dingkau, se alza sobre un espolón rocoso y es un santuario dedicado a la diosa del mar, que ofrece refugio espiritual a los pescadores. La ciudad se desarrolla cada vez más rápido, entre resorts de lujo y grandes centros comerciales, aunque mantiene vivo el tradicional mercado nocturno, donde los pescadores venden la pesca del día. Aquí, el aroma de las bayas se mezcla con la brisa marina, creando una firma olfativa única en el mundo. Mukang Chai. Al norte de Vietnam, las terrazas de arroz de Mukang Chai escalan las montañas como escalones hacia el cielo. Los Hmong, minoría étnica que habita estas tierras desde hace siglos, han transformado las pendientes en obras de arte vivientes, que cambian de color con las estaciones. En mayo, el agua de los arrozales refleja el cielo como miles de espejos. Junio trae el verde intenso de las plantas jóvenes, mientras septiembre tiñe las terrazas de oro cuando el arroz está listo para la cosecha. Las nubes juegan con las montañas, creando sombras en las terrazas, que se extienden por 2.200 hectáreas. Los campesinos trabajan estos campos verticales con técnicas transmitidas por generaciones. La vida aquí sigue el ritmo de las lluvias, con los Hmong que leen el cielo y predicen el tiempo. Muy ne. El viento modela el desierto rojo de Mui Ne en un paisaje que desafía la lógica del Vietnam tropical. Dunas de arena se mueven como olas, creando un Sahara en miniatura, pero asomado al mar de China meridional. El pueblo de pescadores despierta antes del alba, con cientos de barcas redondas que puntean la costa. Son cestas de bambú entretejido cubiertas de resina. Los acantilados rojos, en cambio, cuentan casi 2 millones de años de historia geológica a través de estratos de roca colorada. El viento y la lluvia, finalmente, esculpen cañones en miniatura, mientras arroyos escondidos crean oasis donde crecen las palmeras de coco. Ninh Binh. Los templos de piedra caliza emergen de los arrozales. Este lugar,
antigua capital de Vietnam, cuenta una historia donde tierra y agua se encuentran. En Tam Coc, el río fluye entre formaciones rocosas que tocan el cielo y los remeros guían las barcas usando los pies, una técnica transmitida por siglos. El ritmo de los remos se mezcla con el canto de las aves acuáticas que anidan en las cuevas. El templo de Bich Dong trepa por 3 niveles de montaña, y cada piso revela cuevas donde monjes budistas meditan desde hace generaciones. En Trang An, finalmente, el río fluye a través de 31 valles y 48 cuevas, y las barcas se deslizan bajo arcos de piedra tan bajos que los pasajeros deben recostarse. Phong Nha Ke Bang. En el corazón del Vietnam central, el tiempo ha excavado el mayor sistema de cuevas del mundo. Phong Nha esconde 126 kilómetros de túneles subterráneos, donde ríos fluyen en la oscuridad eterna. La cueva Son Dung podría contener un rascacielos de Nueva York. Sus bóvedas se abren en dolinas, donde la jungla crece bajo tierra, creando un ecosistema que desafía las leyes de la naturaleza. Ríos subterráneos han modelado algunas salas que son grandes como catedrales. Nuevas cuevas continúan formándose en el silencio de las profundidades, mientras los investigadores descubren aún pasajes inexplorados. Cada expedición revela nuevos misterios en este laberinto tridimensional, donde el agua continúa esculpiendo la piedra en una obra sin fin. Saigón, o Ciudad Ho Chi Minh. Las torres de cristal de Saigón desafían el cielo, mientras en el Distrito 1, el Palacio de la Reunificación se alza majestuoso. Sus puertas, atravesadas por los tanques en 1975, hoy acogen turistas. El mercado de Ben Thanh, en cambio, pulsa en el corazón de la ciudad desde 1914, con un laberinto de puestos con más de 3.000 vendedores que ofrecen mercancías de todo Vietnam. La ciudad se mueve al ritmo de más de 8 millones de habitantes y 7 millones de scooters que enjambran entre avenidas coloniales francesas y rascacielos ultramodernos. Finalmente, la ciudad subterránea de Cu Chi se extiende por 250 kilómetros. Estos túneles, altos 80 centímetros, cuentan una guerra combatida en la oscuridad. En 3 niveles diferentes de profundidad, albergaban hospitales de campaña, cocinas, depósitos de armas
e incluso un teatro para entretener a los soldados durante los largos años del conflicto. Terrazas de arroz de Sapa. Las montañas del norte de Vietnam se transforman en escaleras hacia el cielo. Las terrazas de arroz de Sapa se extienden por cientos de kilómetros, modeladas por siglos de trabajo del pueblo Hmong y Dao. El agua fluye de un nivel a otro en un sistema hídrico creado hace 2000 años. Las terrazas siguen los contornos naturales de la montaña, creando un mosaico viviente que cambia de color con las estaciones. El monte Fansipan, techo de Indochina, vigila sobre este paisaje humano a 3.143 metros de altura. Los pueblos Hmong puntean las alturas y las mujeres, vestidas con ropas índigo teñidas a mano, trabajan los campos con técnicas transmitidas a través de generaciones. Cada familia custodia un pedazo de este lienzo verde que cubre las montañas hasta las nubes. Valle de Mai Chau. Entre las montañas del norte de Vietnam, un valle se abre como un cofre escondido. Mai Chau revela un mundo donde el pueblo Tai blanco vive en armonía con la tierra desde hace más de 700 años. Las casas sobre pilotes de bambú y madera se elevan de los campos de arroz. Construidas a 2 metros del suelo, protegen de la lluvia monzónica, mientras el espacio inferior alberga telares para el tejido y animales de corral. Las mujeres Tai, de hecho, tejen telas multicolores en telares tradicionales, transformando algodón y seda en motivos que cuentan historias de montañas y ríos. El agua, además, fluye en un sistema milenario de canales que nutre los arrozales. Al atardecer, cuando la niebla baja de las montañas, las luces de los pueblos brillan en el valle, como estrellas caídas del cielo. Cao Bang. Cao Bang revela un paisaje donde el agua moldea la roca desde hace milenios. Las cascadas de Ban Joc truenan desde 30 metros de altura, creando arcoíris en la bruma. El agua fluye a través de terrazas de roca caliza, formando piscinas naturales donde la vida prospera. El río Khuai Son fluye entre las montañas, marcando la frontera con China, a través de valles ricos en arrozales. Los pueblos de las minorías étnicas puntean los valles, con tradiciones que sobreviven al paso del tiempo. Aquí, las mujeres aún tejen tela con telares primitivos, mientras los hombres cultivan el arroz siguiendo el calendario lunar.
Península de Son Tra. Al norte de Da Nang, una península emerge del mar como el último bastión de la jungla vietnamita. Son Tra custodia 30 kilómetros cuadrados de bosque, donde el tiempo transcurre siguiendo ritmos ancestrales. Los langures de piernas rojas existen solo aquí y se mueven entre las ramas de los árboles. Solo 60 ejemplares sobreviven en este santuario natural, donde cada amanecer podría ser el último para esta especie. La estatua de la Dama Blanca se alza a 67 metros de altura en el punto más alto de la península. El Banyan Tree, que es un árbol de 800 años, extiende sus raíces como tentáculos, mientras sus ramas han ofrecido refugio a generaciones de monjes, soldados y viajeros. Pueblo de Mang Thit. Entre las curvas del delta del Mekong emerge un pueblo donde generaciones de artesanos modelan la arcilla del río, transformándola en ladrillos rojos con los que construyen ciudades enteras. Los hornos tradicionales se alzan como torres de guardia, mientras el humo se eleva hacia el cielo. Desde hace 200 años, las manos de los maestros repiten los mismos gestos, es decir, extraen la arcilla del río, la prensan en los moldes, la cuecen en los hornos. El pueblo vive y respira a través de estos hornos que nunca se apagan. El pueblo produce más de 1 millón de ladrillos al mes, y aún así mantiene los ritmos de un tiempo pasado, donde cada pieza aún se controla a mano. Santuario Maizón. En el corazón de la jungla vietnamita, 70 templos se esconden entre la vegetación. Un reino perdido de los Champa, construido piedra sobre piedra a lo largo de 1000 años. Las torres se alzan hacia el cielo, mientras el alba revela inscripciones que cuentan historias de dioses y reyes. Los templos fueron construidos sin mortero. De hecho, cada bloque de piedra encaja perfectamente con los otros. Sosteniéndose mutuamente. Los ladrillos rojos, cocidos con una técnica aún hoy desconocida, resisten al tiempo y a las inclemencias, mientras arqueólogos e historiadores intentan descifrar las inscripciones que podrían revelar los secretos de las construcciones. Bahía de Vinh Hai. En el mar de China Meridional, las aguas de Vinh Hai revelan un mundo sumergido. La bahía se esconde entre las montañas del Parque Nacional Núi Chua, donde el mar encuentra la roca. Bajo la superficie, los corales crean el lugar perfecto
donde miles de peces tropicales nadan entre las corrientes. Los pescadores locales, en sus cestas de bambú tejidas a mano, transmitiendo técnicas de pesca ancestrales, mientras del mar emergen formaciones rocosas, esculpidas por milenios de olas y viento. La vida en la bahía continúa como siglos atrás, en un ritmo dictado por las mareas y las estaciones. Ha Giang. En el punto más septentrional de Vietnam, donde las montañas tocan el cielo, Ha Giang revela sus secretos. Los senderos serpentean a través de pasos de montaña que rozan las nubes, mientras el río Nho, que corta la roca creando gargantas profundas. En las laderas, las minorías Hmong y Dao cultivan el trigo sarraceno, transformando las montañas en campos que cambian de color con las estaciones. Las mujeres visten ropas tradicionales tejidas a mano, tiñendo las telas con índigo cultivado en los valles. En los pueblos, las casas de tierra apisonada protegen del frío del invierno, mientras los mercados semanales reúnen a personas que caminan horas para intercambiar mercancías. Aquí, el tiempo sigue aún el ritmo de las estaciones y las cosechas. Phan Rang. En la tierra de los Cham, la costa árida encuentra el mar. Phan Rang emerge entre dunas de arena y plantaciones de uva, único lugar en Vietnam donde los viñedos prosperan bajo el sol. Los pescadores lanzan las redes al amanecer, siguiendo técnicas transmitidas durante siglos. Las salinas se extienden como espejos en la costa, donde los recolectores de sal trabajan desde el alba siguiendo los ritmos de las mareas. En los pueblos de pescadores, las casas tradicionales se protegen del sol con techos de palma trenzada, y el pueblo mantiene vivas las tradiciones a través de danzas rituales y cantos antiguos. Concluyendo este viaje visual a través de Vietnam, nos hemos desplazado desde el encanto de sus tierras más emocionantes hasta los iconos más célebres de sus ciudades y provincias, descubriendo juntos no solo lugares, sino también curiosidades que hacen único cada rincón de este país. Esperamos que las imágenes y las historias contadas hayan enriquecido vuestro conocimiento y estimulado el deseo de explorar personalmente la variada belleza de esta nación milenaria.